Trovadores, antes de comenzar, quiero decirte que en la descripción del video y comentario fijado, así como en las pantallas finales, estoy dejándote el link de la cuenta de respaldo del canal, Trovit Relatos. Por favor, suscríbete y ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores del canal. La sombra de la bruja, seres chupaenergía, relato escrito y adaptado por el señor Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Jessica Flores. Hace unos años mi esposa había dado a luz a mi hermoso bebé y al siguiente día salían del Hospital de la Perla, en ciudad de Nezahualcóyotl, esto es en el Estado de México. Nosotros vivimos en una colonia del municipio de Los Reyes La Paz, justo enfrente del famoso cerro de Chimalhuacán, el cerro de las brujas y demonios pactados, donde por siglos se escuchó hablar de infinidad de seres híbridos en increíbles relatos. Gracias a Dios, a mi esposa muy rápido la dieron de alta para irse a casa a recuperarse de la cesárea. Estando en casa y con mi bebé de 3 días de nacido, comenzaron los eventos aterradores que se hicieron presentes desde esa primera noche. Comenzaré contando que en su primera noche en casa el bebé estaba muy inquieto, casi no dormía. Era como si estuviera incómodo, como si algo lo molestara o peor aún, lo asustara. Pero nosotros hasta ese momento no comprendíamos lo que le pasaba. Mi esposa, el bebé y yo dormíamos en un cuarto en la casa de mis padres, pero curiosamente, dando las 3 de la madrugada, el niño no dejaba de llorar. El bebé se despertó agitado y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Este no se callaba con nada, ni aunque lo abrazáramos. De hecho, era una sensación extraña y hasta llegamos a pensar que era porque se sentía incómodo en el pequeño cuarto donde teníamos su cuna. Así que mejor me levanté, tomé mi cobija para irme a dormir a la sala y dejarle más espacio, pero ni así dejaba de llorar. Recuerdo que esa madrugada los perros aullaban allá por el cerro al mismo tiempo que se escuchaban unos aleteos muy fuertes, y conforme ese ruido iba en aumento, mi hijo para nada se callaba. El pobre bebé tenía un solo día de nacido, y por tal motivo este aún no abría sus ojos, solo giraba su cabecita como si temiera de algo. En ese momento mi madre se levantó a auxiliar a mi esposa, que aún estaba dolorida por la cesárea, y después de calmar al bebé poniéndole una cruz en su pecho de agua bendita, este dejó de llorar y por fin se durmió. Mi madre se retiró a su recámara y yo me dispuse a acomodar mi cama en la sala, mi esposa y el bebé juntos, así creo que por fin lograríamos descansar. Recuerdo que no tenía cortinas en la recámara donde estaba mi bebé. Mi almohada daba justo al área donde el bebé dormía a escasos 5 metros de mí. Me quedé dormido y en ese instante mi padre se paró al baño. A mí me empezó a andar también, pero mi padre tardaba mucho, así que tuve que salir a orinar al patio. Casi dormido, levanté la vista con dirección a lo alto del cerro y noté que esa madrugada las brujas de Chimalhuacán tenían fiesta allá arriba, pues se veían a lo lejos unas enormes bolas de fuego girar y se sentía la noche como si el viento tuviera miedo, pues ese cerro es muy famoso por su alta actividad de brujas y en sus cuevas se hacían toda clase de ritos y pactos satánicos desde hacía décadas o incluso desde épocas prehispánicas. Regresé del baño y me dispuse a dormir. Hasta ese instante yo no creía mucho en brujas y lejos estaba de imaginar que muy pronto tendríamos nuestro primer encuentro frente a frente. Solo pensaba que todo lo que se contaba y veía la gente del pueblo, y en especial los campesinos, era producto del mismo ser humano mediante la ansiedad, pero lejos estaba de la realidad. Pasaban los minutos y curiosamente mi padre no salía aún del baño cuando regresé. Me dormí y entre sueños sentí como 2 presencias pasaban junto a mí. Una casi me respiraba en la cara y la otra caminaba con dirección a la recámara de mi hijo. De pronto abrí los ojos y efectivamente eran 2 siluetas semihumanas. Allí, en lo más oscuro del cuarto, de hecho se veía una sombra negra con forma de mujer, pero sin masa corporal, y en eso, la que estaba junto a mí le gritó a la otra: «Apúrate y ve por el bebé. Llévatelo ahora, es nuestro». Eso que presencié no fue un sueño, más bien era una realidad. Era como 2 sombras nocturnas o algo así parecido que no tenían rostro, solo rasgos femeninos. Una de esas oscuras sombras se dirigió a donde mi hijo estaba y la otra se quedó a la altura de mi cabeza
la cual me provocó un escalofrío y miedo absoluto. Era una aterradora sensación jamás sentida que de inmediato paralizó mis sentidos y me provocó parálisis corporal. Primero la respiración se me dificultó, el cuerpo se me acalambró, mi rostro estaba en shock. Yo temía por mi hijo, pues estaba a merced de esas aberraciones que sin duda bajaron del cerro y buscaban una presa de sangre dulce para devorarla. No creía que en mi casa entraron las supuestas brujas, pero tenía que aceptar la realidad. En eso comencé a patalear y a hacer ruidos para que me ayudaran a moverme mis padres, pero era inútil. Cuando mi madre se levantó a ver a mi bebé que seguía inquieto, notó que algo me pasaba, pues parecía que alguien me agarraba y no podía respirar, hasta que prendió la luz y esa bruja en la sombra me soltó y poco a poco recuperé el aliento. Le conté lo que vi a detalle y me dijo que eso era realidad y no fue un sueño. Mi madre, muy asustada, comenzó a regar agua bendita y al mismo tiempo me dijo: «Ya ves, hijo, eso que te platicaba tu viejo abuelo es verdad. Esas bestias del diablo viven en el cerro de Chimalhuacán y ahora que huelen la sangre dulce del bebé, no descansarán hasta querer chuparlo». Al escuchar eso, me quedé muy inquieto, pues yo era uno de tantos que no creía en brujas. Hasta pensaba que estas eran humanas y no volaban, pero estaba muy equivocado. Ahora se me presentaban como sombras de bajo astral. De hecho, eran unas almas oscuras y sanguinarias. Mi padre ni con todo el alboroto se despertó, pues faltaba poco para amanecer. Mi madre se quedó con el bebé. Mi esposa y yo nos dormimos al pie de la cama. Solo así el bebé dejó de estar inquieto y de llorar. El ser humano ya conocía todas las metamorfosis híbridas de las sanguinarias brujas, desde guajolotes, aves, bolas de fuego, perros, serpientes, las conocidas que hacían el famoso ruido de esferas o carincas de cristal. Pero ahora estas desarrollaron una nueva forma de acechar en la oscuridad, allí en las sombras, jamás conocida por el ser humano, hasta que se hicieron presentes en mi colonia de los Reyes de la Paz, Estado de México. Ante esta manifestación inusual, y al ver cómo temblaba mi esposa de cobarde, no me bajaba y de miedoso menos. Ella me insistía a que lo que miré era producto de una pesadilla y que todo estaba en mi mente. Ya no dije nada y me quedé callado, y entre mí pensé que posiblemente fue un sueño y uno muy real. Media hora después, de reojo vi una silueta junto a mi bebé, pero era mi madre que estaba haciendo guardia para que las brujas no se acercaran. Yo me ofrecí a acompañarlas a que amaneciera y juntos cuidamos al bebé, pero unos ruidos y quejidos en la oscuridad nos erizaron la piel. Era un macabro sonido semihumano que salía de abajo de la cama, y en ese momento algo estaba ahorcando a mi esposa, que continuaba durmiendo. Esa cosa la estaba ahogando y lastimando considerablemente, al grado que ahora no podíamos ni prender la luz. Cuando mi madre le arrojó agua bendita, ella logró zafarse y nos contó que algo se arrastró de abajo de la cama y con unas garras fuertes le sujetó el cuello y comenzó a estrangularla. Pero gracias a la acción de mi madre, en el justo momento que arrojó agua bendita, esa sombra enorme de la maldita bruja la liberó para perderse entre las paredes. Era todo raro. Algo nos trataba de dormir porque sentíamos una pesadez enorme. El bebé no dejaba de llorar, al grado que no podíamos atenderlo, porque quedamos como con la famosa parálisis del sueño. En ese momento se volvió a oír una risa macabra espectral de una de las dos brujas en la sombra cerca del bebé, y la otra bruja sombra de nueva cuenta se coló a donde dormía mi esposa. Ahora la arrastraba por abajo de la cama. Cuando reaccionamos para ayudarla, esa horrible sombra se medio manifestaba casi por completo. Tenía unas fauces feroces y una figura aterradora. Su cuerpo era parecido a un animal, como a ave, o algo no visto en nuestra vida. Cuando la tratamos de liberar, una fuerte energía lo impedía y nos alejaba de ella. Mi padre, ante tal alboroto, se despertó, pues esas sombras negras y horripilantes comenzaron a tirar muebles, cuadros, platos y más. Papá salió al patio y empezó a lanzar maldiciones hacia el cerro, al mismo tiempo que aventaba agua bendita a todas partes. Esto provocó que algo saliera por las ventanas, rompiendo los cristales y quemándose como si el agua bendita le provocara ardor, o peor aún, dolor. Esas malditas brujas sombras se fueron hacia el cerro mencionado y lograron quemar parte de él.
Desde esa noche y al día de hoy, durante meses no dormimos del todo. Yo perdí mi trabajo. Ahora mi hijo tiene 10 años y estamos preparados para cuando quieran regresar, pues una bruja jamás olvida, ya que marca sus presas y mucho menos perdona, pero ya sabemos cómo enfrentarla y miedo no le tenemos, porque Dios Padre nos dio la mejor arma para hacerle frente. Dios está con nosotros y ahora creo que esas aberraciones saben que aquí no podrán entrar jamás. Lo malo de todo es que nadie nos creyó en el pueblo y en estos años ya murieron muchos niños supuestamente de muerte de cuna. Pero algo me dice que las horripilantes brujas de las sombras en el pueblo de los Reyes de la Paz tuvieron que ver. Recuerda suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ánimas, escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Soy Juliana. Nunca he escrito nada de ninguna situación, y menos de este tema, pero hoy lo hago, porque mi amigo me convenció de contar mi historia. Hoy tengo 23 años, pero en aquel entonces había cumplido los 18 y había entrado en franca rebeldía con mi madre. Le decía que ya era mayor de edad y podía hacer lo que se me diera la gana. Mi familia ha sido muy tradicional y creyente, así que hay horas para las comidas, para estar en casa en la noche y por supuesto para la oración. Mi madre lloraba con mi actitud y mi rebeldía. Mi padre, un poco más calmado, decía que me dejara, que la vida tarde que temprano me enseñaría que lo que hacía estaba mal. Mi madre seguía sufriendo, en ocasiones se enojaba, en otras intentaba convencerme con palabras. Más aún, que yo había empezado a llegar tarde de la noche a casa, y aunque vivimos en la ciudad, mi casa queda a las afueras, así que había que caminar por entre unos árboles, un sendero muy hermoso en el día por la naturaleza, pero tenebroso en la noche por la oscuridad. Mi madre se preocupaba y decía que siempre rezaba a las ánimas benditas para que me protegieran. En casa eran muy devotos de las ánimas, tanto mi madre como mi padre. En las noches después de la oración, siempre dedicaban un momento para las ánimas, ya fuera para pedirles algún favor o para agradecerle alguno recibido. La verdad, yo no creía mucho en eso de las ánimas. No podía creer que alguien que esté muerto pueda darte algo, mucho menos protegerte. Mi madre estaba convencida que ellas me protegían. Ella decía que ese pequeño bosque, aunque no era más que unos cuantos árboles, podría ser muy peligroso. Lo que mi madre no sabía era que yo ya tenía a mi enamorado, Luis, y este siempre me acompañaba hasta la puerta de la casa. ¿Qué podía yo temer si mi amado siempre iba conmigo? Pero una noche, ya tarde, discutí con Luis. Él hablaba de la prueba de amor, y la verdad, aunque yo lo amaba, no me sentía preparada para dar ese paso. Así que cuando entramos en el bosque, él quiso tomarme a la fuerza. Yo le respondí con una cachetada que le dejó mi mano marcada en su cara. Me gritó una gran cantidad de improperios y me dejó allí en medio de la oscuridad. Nunca antes había pensado lo oscuro y tenebroso que era aquel lugar, pero como no había de otra, seguí camino a casa. ¿Qué me podría pasar? Pero después de dar unos pasos, vi dos sombras al lado de un árbol. Fumaban marihuana. Lo supe por el olor. Desde el lugar que estaban, debieron ver todo lo sucedido. Dudé entre seguir o devolverme. Opté por esto último, porque vi cuando uno de ellos sacó una navaja de su pantalón. La hoja del arma brilló en la oscuridad. En esos momentos ellos no me dijeron nada, pero ¿para qué iban a necesitar una navaja? Así que di media vuelta y caminé rápido. No sabía para dónde iba, pero no pasaría por el lado de aquellos tipos. Cuando vieron que me devolví, corrieron tras de mí. Me gritaban: ¿dónde vas, zorra? No quisiste con tu novio, pero nosotros sí te vamos a obligar. Yo corría a lo que más daba mis piernas, pero ellos estaban encima. Me iban a atrapar. Cuando ya estaba perdida y sentía unas manos sobre mi hombro, los dos se frenaron en seco y, por increíble que parezca, se santiguaron y se devolvieron por donde venían corriendo. Algo que yo no veía los asustó mucho. Más que un pequeño susto, era terror, porque al tenerlo tan cerca pude ver sus caras desencajadas de miedo.
Yo llegué a donde empieza el bosque o termina, según del lado que viniera. Alcancé a Luis. Pensando que yo había cambiado de opinión, sonrió con malicia y felicidad, pero en un momento vi que se persignó. Me dijo, ¿quiénes eran todas esas personas que venían conmigo? No le respondí. Uno, porque estaba enojada, y dos, porque no le entendí de qué hablaba. Sí, me dijo, contigo venían unas 20 personas, todas vestidas de blanco, parecían fantasmas. Nada, le respondí. Seguí para la ciudad. Nada, tenía que hablar con él. Cuando vio que seguía enojada, me insultó y siguió su camino. Yo no sabía dónde ir, así que al pasar por una iglesia pequeña, una que antes nunca había visto, entré. Quería pedirle a Dios que me protegiera. La iglesia estaba sola. Una pequeña bombilla alumbraba en lo alto del techo. Unas 6 velas iluminaban algunos santos. Estando allí de rodillas, recordé que mi madre siempre me decía, pídele a las ánimas del purgatorio, estas siempre te protegerán. Así que recité esta oración. Ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Yo misma daba la respuesta. Que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Pero a la tercera ocasión que decía la primera frase, un coro de voces me respondió en la iglesia. No miré para atrás. Pensé que se había llenado el lugar, así que recité la frase varias veces mientras la iglesia respondía en coro. Cuando terminé, recé también un Padre Nuestro con toda la concurrencia. El lugar en verdad estaba lleno de personas. Terminé la oración y me persigné. También las personas escuchaban cuando lo hicieron. Al terminar volteé para agradecerles la compañía en la oración, pero me quedé de una sola pieza. En la pequeña iglesia no había nadie. Estaba sola, como cuando entré. Me quedé sola y pensativa. ¿Qué podía haber sido aquello? Cuando vi aparecer un viejo sacerdote, calvo, pequeño y muy sonriente, me dijo, ¿qué te pasa, hija? Parece que hubieras visto un fantasma. Le conté lo que me había acabado de suceder. Me sonrió y me abrazó. Su mano era fría, muy fría a pesar del calor que había dentro de la iglesia. Me dijo, no te preocupes, son las ánimas del purgatorio. Ellas no solo te protegen, sino que te acompañan en oración y mucho más si es para ellas. Vete a casa, recalcó. Ellas te acompañarán y no tendrás ningún peligro. No entendí por qué él sabía que debía irme a casa, ni mucho menos porque estas palabras me dieron valor. Sabía que en verdad nada me pasaría. Antes de irme le pregunté al sacerdote por qué aquella iglesia estaba abierta tan tarde de la noche. Ya era más de medianoche. Me dijo que precisamente esa era la capilla de las ánimas del purgatorio y permanece abierta día y noche porque las ánimas no diferencian entre luz y oscuridad y siempre te protegen. Me santigué y me fui a casa. Él se quedó allí, despidiéndome con la mano. Cuando llegué a casa, le conté a mi madre todo, incluido lo de Luis. No quería volver a mentirle. Me dijo que efectivamente fueron las ánimas del purgatorio las que me protegieron, incluido el sacerdote. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que aquella capilla no tiene sacerdote. Solo cada día envían uno de la gran catedral a hacer una misa por las ánimas. El que yo vi fue el último que hubo en la capilla. Murió haciendo la misa. Es la única capilla que permanece abierta día y noche y nunca se roban nada, porque cada que algún ladrón quiere entrar, ve que la capilla está llena de personas. Lo que no saben es que son las ánimas del purgatorio. Desde aquel día cambié con mis padres, cumplo las reglas de casa y siempre salgo con el permiso de ellos. A Luis nunca le volví a dirigir ni el saludo. A las ánimas les sigo rezando y pidiendo que me protejan, pero espero no verlas ni oírlas nunca. No es bueno saber que estás interactuando con alguien que ya está muerto. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Probadores, feliz noche, amantes de cuentos de terror. La casa. Estaba por divorciarme del padre de mi hija, Jimena.
El proceso estaba siendo demasiado doloroso porque aún lo amaba, pero no podía perdonarle que me hubiera engañado con mi mejor amiga. Juro que de no haberlos visto pensaría que era mentira. Él trató de chantajearme al decir que si no paraba lo del divorcio, tendría que marcharme de la casa en lo que se resolvían los problemas legalmente. Le hablé a mi hermana para contarle lo sucedido. Estaba furiosa. Dijo que no tenía de qué preocuparme, que Mateo, su esposo, recién había comprado una casa en el campo y que precisamente se mudarían esta semana. Traté de negarme, pues estaban recién casados y necesitaban su privacidad. Lo que menos necesitaban ahora era una cuarentona despechada y una niña hiperactiva. Pero insistía en que la casa era bastante amplia y que me haría bien alejarme un poco de la civilización. Así que ese mismo día alisté mis maletas y al día siguiente emprendimos el viaje. Ambos nos recibieron de maravilla, incluso se tomaron un par de molestias para que nos sintiéramos como en casa. Estábamos preparando la cena cuando escuchamos a Jimena gritar. Mateo subió a toda prisa para ver cómo estaba y la encontró en un rincón de la habitación llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a la cocina. ¿Pero qué fue lo que pasó, cariño?, le pregunté preocupada. Ese hombre, mami, me apretó mi bracito y dijo que nos fuéramos de su casa. Pero aquí solo estamos tu mami, tu tío Mateo y yo, dijo Elena, queriéndola consolar. No miento, dijo Jimena molesta. Diles, mami, que las mentiras solo las cuentan los niños que se portan mal. Bueno, interrumpió Mateo para bajar la intensidad de las cosas. Dile a este señor que ahora es casa de nosotros 4 y no tenemos por qué irnos. Así que dejemos ese tema a un lado y vamos a cenar, que muero de hambre. Después de cenar, Jimena se quedó dormida sobre mis brazos, mientras los adultos bebíamos una copa de vino. Les comentaba que era muy probable que la niña no estuviera tomando muy bien lo del divorcio, y eso lo podía entender. Aunque mi esposo nunca fue tan cercano a ella, estaba segura que le echaba de menos, y ese era un grito de atención. Realmente nunca había sido tan fantasiosa. Les pedí un permiso para subir a acostar a Jimena, y Mateo amablemente me dijo que él me ayudaría, que le diera a la niña. Al dársela a Elena gritó. ¿Pero qué demonios? Supuse que se había molestado por el ofrecimiento de Mateo, así que intenté disculparme cuando ella me interrumpió. ¿Ya viste el brazo de la niña?, decía mientras se acercaba a mi hija y a Mateo, y levantaba la manga de su blusita. Nos quedamos horrorizados al ver que Jimena tenía marcada una huella de una mano bastante grande. La niña no mentía, dijo Mateo bastante sorprendido. Lo que no podíamos descifrar es si estaba quemada o amoratada. Estaba de un color bastante peculiar, entre un rojizo intenso, y tenía varios pedazos púrpura. La quise despertar para saber qué era realmente lo que había pasado, pero Elena me lo impidió. Dijo que era mejor que la dejáramos descansar. Esa noche la llevé a dormir conmigo. Tenía temor de que algo peor le pudiera pasar. Me quedé profundamente dormida debido al tan ajetreado día que habíamos tenido, cuando me despertó el ruido de varias personas corriendo. Se escuchaba tan claro y tan fuerte debido a que el piso era de madera. Estaba muy asustada. Creí que se había metido alguien, así que tomé a Jimena y la puse debajo de la cama. Cuando tocaron estrepitosamente en simultáneo varias de las puertas, tomé a toda prisa la lámpara del buró. Estaba dispuesta a golpear a cualquiera que se atreviera a querer entrar. ¿Están bien?, escuché decir a mi hermana al otro lado de la puerta. Fue entonces que abrí y le dije qué era lo que estaba pasando. No lo sé, hermana. Mateo está revisando que todo esté bien. No quise sacar a Jimena hasta estar segura que no corría peligro. Cuando entra Mateo a la habitación y dice: esto es muy extraño. Todas las puertas y ventanas están cerradas. Incluso está la alarma puesta. Todos nos quedamos mirando sin saber qué hacer o qué pensar. No había vecinos cerca los cuales quisieran asustarnos, así que después de un rato volvimos a dormir.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, seguíamos sin explicarnos qué había pasado realmente, cuando Jimena nos interrumpe diciendo: «Mamá, yo sé lo que pasó anoche». «¿Y qué fue lo que pasó, cariño?», le dije mientras la sentaba sobre mis piernas. «Son policías que vienen por el hombre que no nos quiere aquí». Elena se echó a reír y eso provocó que mi hija se fuera a su habitación sin terminar de desayunar. «Basta, Elena», le dije molesta. «Lo siento, hermana, pero es que tu hija tiene mucha imaginación y eso es culpa de tu esposo que se pone a ver esas series de narcos y no sé qué. Tantas cosas más, eso debió afectar a la niña». «Bueno, ya es suficiente», le dijo Mateo. «Es solo una niña y no lo está pasando nada bien». Molesta, Elena se levantó y comenzó a juntar los platos cuando de repente salió volando en dirección a ella el florero que minutos antes habíamos quitado y puesto en la barra para desayunar. Mateo metió la mano para evitar que el florero golpeara el rostro de Elena y esto le ocasionó una herida bastante grande. Comenzó a sangrar bastante, así que empezamos a lavar su herida para revisar si no había quedado algún vidrio enterrado. Cuando baja Jimena y dice: «Mami, ¿qué pasa?». «Tu tío Mateo ha tenido un accidente, pero ya estamos curándolo». «Mami, al señor no le agrada a mi tía Elena». «Ah, no, ¿y por qué no le agrada, Jimena?», contestó Elena. «Porque dice que eres muy parecida a la zorra que lo entregó a la policía». Mateo se echó a reír enseguida y a mí se me caía la cara de vergüenza al escuchar decir semejantes barbaridades a mi hija. Obligué a Jimena a pedirle una disculpa a mi hermana y ella entre sollozos decía querer mucho a Elena, que el hombre malo era quien decía esas cosas feas. La mandé a su habitación y le dije que pensara muy bien en las palabras que había dicho. Y al intentar salir de la cocina, le cerraron la puerta en la cara, impidiéndole salir. Jimena corrió hacia conmigo y me abrazó fuertemente. Cuando comenzaron a abrirse y cerrarse los cajones con tanta fuerza que uno de ellos se quebró y cayó al suelo, también comenzaron a caerse vasos y platos. Lo que más me impresionó, ver cómo el mantel de la mesa parecía bailar en el viento. Mi hermana comenzó a gritar que se detuvieran, pero ese parecía no escucharla. Cuando Elena comenzó a hacer una oración, algo la jaló con gran fuerza, haciéndola que perdiera el equilibrio. Intentaron arrastrarla, pero Mateo y yo la agarramos con gran fuerza. Queríamos salir de ahí, pero algo o alguien nos impedía acercarnos a la puerta, así que en un intento desesperado, tomé una de las sillas de la cocina y comencé a romper la ventana. Gracias a Dios no tenían protección, si no, hubiera sido imposible salir de ahí. Cuando por fin logré quebrarla, las llaves del gas se abrieron solas y al intentar cerrarlas nos dimos cuenta que parecían estar pegadas. Así que le pedí a Mateo que me ayudara a brincar a Elena, ya que ella se estaba quejando demasiado de un pie y le era casi imposible sostenerse por ella misma. Después de sacarle enseguida, le pasé a Jimena y le dije a Mateo: «Ahora es tu turno», pero él se negó. Dijo que lo correcto era que las mujeres nos pusiéramos a salvo primero. Cuando estábamos las tres afuera, esperábamos que Mateo saliera y al querernos asomar, una ola de calor nos golpeó tan fuerte que nos hizo que nos cayéramos. La casa se estaba incendiando y Mateo seguía adentro. Tenía que entrar por él. Se lo debía. Le dije a Elena que si algo me pasaba, se hiciera cargo de mi hija. Me armé de valor y vi a Mateo tirado. Lo arrastré como pude y de afuera comenzaron a jalarlo. Cuando estaba por brincarme yo, intentaron jalarme nuevamente hacia adentro, pero por fortuna no lo lograron. Le hablamos a la ambulancia y llegó casi de inmediato. Cuando revisaron a Elena, tenía la pierna quemada y se podía ver claramente la forma de una mano. Ella insistió en que me revisaran la espalda, ya que sentía bastante ardor. Y es que entre lo sucedido, nadie nos habíamos dado cuenta que traía la camisa desgarrada de la parte de atrás y tenía 3 aruñones bastante profundos. Mateo afortunadamente solo tenía quemaduras leves, así que pronto fue dado de alta del hospital. Al salir, decidieron ir a buscar al tipo que les había vendido la propiedad y prácticamente lo obligaron a decir qué era lo que pasaba ahí. Él les contó que esa casa había pertenecido a un narcotraficante bastante sanguinario. Según cuentan, la propia esposa fue quien lo entregó a las autoridades. Él dormía mientras entró un comando armado y comenzaron a golpear las puertas para pedirle su rendición.
Al sentirse acorralado, agarró a su esposa y la asesinó por haberlo traicionado. Él gritaba que vivo no se lo llevarían y lamentablemente fue abatido a manos de la justicia. Yo compré esta casa a muy buen precio en una subasta del gobierno, pero comenzaron a pasar cosas muy extrañas por las noches. Mi esposa comenzó a ver y escuchar a un hombre. Los niños decían que había un hombre que los molestaba, y yo solo trataba de convencerlos que era solo su imaginación. Traté de traer a una persona que le hiciera una limpia a la casa, pero según la medium, decía que este hombre seguía aferrado a esta casa. Tratamos de contactarlo para ver lo que mantenía en este mundo, pero siempre que tratábamos de hacer contacto con él se tornaba violento, a tal grado que varias veces salimos lastimados. Tratamos más de 2 meses en tratar de desterrarlo, pero fue imposible, debido a la forma tan violenta en que murió. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en la subasta no se nos contó la historia completa de la casa, pues olvidaron decirnos que habían encontrado restos humanos ahí, y según decían, este hombre cuidaba de esos restos como penitencia de sus atroces actos. Un día misteriosamente la casa comenzó a arder sin motivo aparente. Ahí me di cuenta que tendría que deshacerme de ella, así que después de mandarla a reparar, decidí vendértela a ti. Hasta la fecha Mateo decidió dejarla en el olvido, ya que no permitiría que alguien más pasara por lo que nos tocó vivir a nosotros. Escrito y adaptado por Historias Macabras para no dormir. En la descripción se encuentra el link de su página. Síguela. Trovadores, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.